Es 1841 y el sueño americano se vive de maneras radicalmente opuestas. Mientras en los estados del sur la economía se sustenta en las espaldas de millones de esclavizados, en Saratoga Springs, Nueva York, tú eres Solomon Northup, un hombre negro que respira el aire de la libertad. Tu vida no está definida por cadenas, sino por la melodía de tu violín y el aroma de la madera fresca en tu taller de carpintería. Eres un ciudadano respetado, un vecino, un esposo amoroso y el padre de 2 hijos que crecen en un hogar lleno de calor y seguridad. Tu mundo es uno de risas durante las cenas familiares, de aplausos en las fiestas donde tocas tu música, y de la satisfacción tranquila de construir una vida con tus propias manos. Cada amanecer es una promesa de paz y progreso, una realidad que das por sentada. Pero en cuestión de horas, todo ese mundo sólido y seguro se va a desmoronar como un castillo de naipes. Sin saberlo, estás a punto de embarcarte en un viaje que te arrancará de todo lo que conoces y te arrojará a las fauces de una pesadilla de la que el país entero trata de despertar. La libertad, ese tejido tan familiar que vistes cada día, está a punto de ser rasgado y reemplazado por el hierro frío de los grilletes. Todo comienza con una oferta que parece caída del cielo. 2 hombres carismáticos, supuestos dueños de un circo de renombre, se cruzan en tu camino. Admiradores de tu talento con el violín, te ofrecen un contrato jugoso para tocar con su espectáculo en Washington, D.C. La paga es excelente, una oportunidad única para usar tu arte para darle una vida aún mejor a tu familia. Es un viaje corto, te aseguran, y regresarás como un héroe con los bolsillos llenos. ¿Cómo ibas a desconfiar? Aceptas, y la emoción del nuevo trabajo te ciega ante las pequeñas señales de alerta. La celebración tras la primera función es el clímax de la farsa, brindas con una copa de vino que ellos mismos te ofrecen, un gesto de camaradería que enmascara una traición inconcebible. El sabor es amargo y extraño, pero para entonces ya es demasiado tarde. La habitación da vueltas, el suelo se eleva para golpearte y el mundo se apaga en una oscuridad profunda e inquietante. Tu regreso a la conciencia es lento y doloroso. Un dolor de cabeza punzante es lo primero que sientes, seguido por un frío metálico que te muerde los tobillos. Tus ojos se abren, ajustándose a la penumbra, y el horror se instala lentamente. No estás en un hotel. Estás tirado en el suelo sucio de una celda, con pesados grilletes sujetando tus piernas. Intentas levantarte, y el sonido áspero de las cadenas arrastrándose se convierte en el sonido de tu nueva realidad. Un hombre extraño con una mirada dura y vacía se acerca. Protestas, tu voz ronca por la droga, exclamando tu nombre, tu libertad, tu familia en Saratoga Springs. Pero tus palabras chocan contra un muro de absoluta indiferencia. El hombre solo ríe con desdén antes de que su puño se estrelle contra tu cara con una fuerza brutal. El dolor es cegador, una explosión que te derriba. Deja de mentir, negro, escupen las palabras. Tu nombre es Platt. Eres un esclavo fugitivo de Georgia, y esta es tu nueva casa. Cada protesta, cada intento de reclamar tu verdadera identidad, es sofocado con una violencia sistemática y aterradora. Los golpes no son solo para castigar tu cuerpo, sino para aniquilar tu pasado, para enterrar a Solomon Northup bajo capas de dolor y miedo, hasta que solo quede el eco de un nombre que no es el tuyo, Platt. El siguiente escalón en tu descenso a los infiernos es el mercado de esclavizados en Nueva Orleans. La ciudad bulle con una energía grotesca, donde la vida humana es el producto más valioso y desechable a la vez. Te exhiben, desnudo y avergonzado, ante las miradas frías y calculadoras de extraños que te palpan los músculos, examinan tu dentadura y discuten tu precio como si fueras un animal de granja. La humillación te consume por dentro, pero has aprendido a guardar silencio, a bajar la mirada. El hombre que te compra se llama William Ford, y en este mundo retorcido, se siente como un milagro. Es un hombre de Dios, tranquilo y que parece tratar a sus esclavos con una chispa de decencia que brilla en la oscuridad. Te aferras a esa pequeña bondad, intentando adaptarte, sobrevivir un día más, porque es lo único que te queda. Es aquí donde, desesperado por demostrar tu valor más allá de tu fuerza bruta, dejas que la mente de Solomon, la que construía y creaba, emerja por un instante. Diseñas un sistema de canalización fluvial que revoluciona el transporte de troncos, una idea brillante que nace de la memoria de quién eras. Ford te mira con genuino asombro y respeto, y por un segundo, crees ver un atisbo de reconocimiento hacia tu humanidad. Incluso tu violín, tu antiguo amor, se convierte en un arma de doble filo, te concede pequeños respiros, te aleja del trabajo más duro cuando tocas para los amos en sus fiestas, pero cada nota es un recordatorio agonizante de la vida que te fue robada. Es un susurro de esperanza, un frágil hilo que te conecta a tu yo anterior, pero en este lugar, incluso la bondad de un amo como Ford es una prisión. Su compasión es real, pero sus cadenas, aunque menos crueles, siguen siendo cadenas al fin. Pero esa frágil tregua con la realidad se rompe en 1000 pedazos con la llegada de John T. Beach, un capataz miserable y resentido que huele tu inteligencia como una amenaza. Su odio es palpable, un veneno que destila en cada orden que te grita, buscando cualquier excusa para descargar su frustración sobre ti. El conflicto estalla cuando, tras una discusión por unos clavos mal puestos, T. Beach se abalanza sobre ti con una furia asesina. Es él o tú.
En un acto de pura supervivencia, le golpeas y le desarmas, un acto de desafío que para un esclavo significa una sentencia de muerte. Su venganza es rápida y brutal. Junta a una turba y te arrastra hasta un árbol, donde pasan la soga alrededor de tu cuello. El lazo se ajusta, cortando tu respiración, y tus pies apenas rozan el suelo, bailando en un horrible limbo entre la vida y la muerte. Ahí cuelgas, durante horas, con el sol quemando tu piel, cada jadeo una agonía. Los demás esclavos pasan, sus miradas se clavan en el suelo, incapaces de mirarte, su indiferencia es un reflejo del terror absoluto que gobierna sus vidas, ayudarles es firmar su propia sentencia. Y luego está Ford. Tu amo benevolente llega, te ve allí, al borde de la aniquilación, y aunque su rostro muestra angustia, aunque reconoce la injusticia y corta la soga que te mantiene suspendido, su acción no es una salvación. Es un aplazamiento. No te libera, no desafía al sistema que permite esto, en su lugar, te vende. Te pasa a otra mano para evitar más problemas, y en ese acto comprendes la verdad más devastadora, incluso la bondad más genuina es impotente frente a la maquinaria de la esclavitud. Te salva la vida, pero te condena a seguir siendo Platt, confirmando que en este mundo, tu humanidad siempre estará supeditada a la comodidad y al interés de un amo, por bueno que éste sea. Así caes en las garras de Edwin Epps, un hombre que encarna la esclavitud en su forma más pura y cruel. Epps no es un hipócrita como otros, es un fanático que usa la Biblia para justificar su brutalidad, creyendo que eres una propiedad, un animal que debe ser domado con el látigo. Su plantación no es un lugar de trabajo, es un infierno terrenal donde la medida de tu humanidad son las libras de algodón que recoges al día. La cuota es imposible, 200 libras. Fallar significa desnudar la espalda para recibir los azotes que te dejarán marcado y sangrando, un recordatorio constante de que tu valor es solo numérico. En este reino del terror, una figura destaca por encima de todos, Patsy. Ella es la mejor recolectora, una joven cuya fuerza y habilidad son tan prodigiosas que incluso el despiadado Epps la admira, una admiración que se convierte en una obsesión enfermiza y abusiva. Patsy sufre no solo el yugo de la esclavitud, sino el peso de la atención perversa de Epps, que la convierte en su víctima favorita para violar y atormentar. Este abuso aviva los celos venenosos de la señora Epps, una mujer cuyo rencor no se dirige a su marido, sino a la esclava indefensa. La humilla, la insulta y la castiga con una saña particular, encontrando en Patsy un chivo expiatorio para su propia rabia e impotencia. Eres testigo de cómo este triángulo perverso destroza a Patsy, atrapada entre el deseo violento de un amo y el odio irracional de su ama. Cada día es una lección en las dinámicas de poder más retorcidas, donde la humillación es una herramienta y el abuso sistemático es la ley. El látigo de Epps no solo busca extraer trabajo, busca romper almas, y en ese empeño, Patsy se convierte en el símbolo más desgarrador de todo lo que este sistema es capaz de destruir. La esperanza es un hueso duro de roer, y a pesar de todo, un pedazo de Solomon sigue vivo dentro de Platt, anhelando gritar su verdad al mundo. Una oportunidad parece presentarse cuando un rostro amable, un obrero blanco que parece compadecerse de tu situación, se ofrece a llevar una carta a tu familia en el norte. El riesgo es monumental, el castigo por intentar contactar con el exterior sería una tortura inimaginable, o la muerte. Pero el anhelo de libertad es más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas y el corazón en la garganta, escribes la carta, una súplica desesperada lanzada al vacío con la fe puesta en la bondad de un extraño. Esa fe se estrella contra la cruel realidad días después, cuando el mismo hombre te confronta, no con compasión, sino con una sonrisa cínica. Te ha traicionado. No hay ayuda, no hay salvación, solo la confirmación de que en este lugar, hasta la caridad más prometedora es una trampa. El momento culminante de esta traición llega cuando Epps, alertado, te obliga a prender fuego a tu propia carta. Las llamas consumen no solo el papel, sino cada palabra de esperanza, cada jirón de tu identidad que habías plasmado en ella. Observas cómo las cenizas se elevan y se desvanecen, y con ellas, algo dentro de ti se apaga para siempre. El dolor físico de los latigazos cicatriza, pero esta quema, esta aniquilación deliberada de tu última conexión con quien eras, es una herida mucho más profunda. Es la destrucción final de la ilusión, la confirmación de que estás completamente solo, atrapado en una pesadilla de la que no hay forma de despertar. La esclavitud no es solo la cadena en el tobillo, es la prisión que construyen dentro de tu mente, convenciéndote de que no hay salida, de que Solomon Northup murió hace mucho tiempo y lo único que queda es sobrevivir. En este infierno, Patsy se convierte en el espejo donde se refleja el sufrimiento más absoluto. Su espíritu, una vez indomable, se quiebra lentamente bajo el peso de una tortura que no concede tregua. Ya no solo es la carga del trabajo agotador o los abusos de Epps, es el acoso constante de la señora Epps, cuyo odio envenenado la convierte en el blanco de cada frustración. La desesperación de Patsy alcanza un punto tan profundo que en un momento de agonía pura, te suplica que acabes con su vida, que le quites la única cosa que aún controla, su último aliento. Su tormento encuentra un punto de ruptura en un acto de necesidad humana básica. Tras sufrir los avances repulsivos de Epps, solo anhela sentirse limpia, y se escapa para pedir un pedazo de jabón a una plantación vecina. Este acto de pura dignidad es visto por la esposa de Epps como la máxima provocación. La furia de Epps no conoce límites.
Para él, esto no es una falta, es una traición, y su castigo debe ser ejemplar. Te ordena que seas tú quien la azote, forzándote a convertirte en el instrumento de su tortura. Te niegas, súplicas, pero tu negativa solo aviva su ira. Con el látigo en la mano, cada golpe que se ve obligado a descargar sobre Patsy no lacera solo su carne, sino tu propia humanidad. Epps, insatisfecho, te arrebata el látigo y continúa la paliza con una furia bestial, hasta que su espalda no es más que un paisaje de carne desgarrada. Este acto es la deshumanización máxima, no solo destruye a Patsy, sino que te corrompe a ti, obligándote a participar en la maquinaria de maldad que tanto detestas. Es la demostración final de que en el mundo de Epps, la compasión está muerta y solo queda el poder cruel y absoluto. Los años se arrastran con una pesadez infinita, cada día una réplica del anterior, hasta que un rostro nuevo aparece en la plantación. Se llama Samuel Bass, un carpintero canadiense contratado por Epps, y desde el primer momento es distinto a todos los blancos que has conocido. No baja la mirada, no habla con desprecio. Discute abiertamente con Epps, cuestionando con una calma audaz la propia base de la esclavitud, argumentando que es una vergüenza y una injusticia. Cada palabra que pronuncia es un pequeño fuego artificial de esperanza que ilumina la oscuridad de tu mente, pero también aviva un miedo paralizante. ¿Es otra trampa? ¿Un señuelo para tentarte a cometer un error fatal? La memoria de la carta traicionada y quemada es una cicatriz fresca. Observas cada uno de sus movimientos, cada discusión, buscando una señal, una prueba de que su integridad es real. La tentación es un nudo en la garganta. El riesgo es monumental, confiar en el hombre equivocado significa la muerte, o algo peor. Pero la desesperación silenciosa de todos estos años te empuja. Es tu última oportunidad, la última carta que te queda por jugar en una partida donde has perdido todo. Finalmente, con el corazón martilleándote en el pecho como si quisiera escapar, te acercas a él en secreto. Las palabras salen en un susurro urgente, cargadas con el peso de 12 años de angustia, tu nombre real, tu historia, tu familia. Le suplicas, por toda la humanidad que pueda quedar en el mundo, que envíe una carta a Saratoga Springs. Es un acto de fe ciego, un salto al abismo con la esperanza de que al otro lado no haya más oscuridad, sino por fin, una mano dispuesta a agarrarte. Los días siguientes a tu audaz confesión son una tortura de espera silenciosa, cada crujido de una rama, cada voz desconocida, te hace saltar el corazón de puro terror. ¿Fue un error? ¿Vendrá Epsa por ti con el látigo? Pero entonces, un día como cualquier otro, el portón de la plantación se abre para dar paso a dos hombres con una autoridad que no pertenece a ese lugar de miseria. Un sheriff y un caballero llamado Parker, que te mira no como a una propiedad, sino como a un hombre. El interrogatorio es meticuloso, cada pregunta sobre Saratoga Springs, sobre tu familia, sobre tu vida pasada, es un clavo que arranca de tu memoria recuerdos que habías enterrado para sobrevivir. Cada respuesta correcta es un paso más hacia la confirmación de una realidad que tu mente se niega a aceptar. Y entonces, sucede. Las palabras caen como una absolución. Solomon Northup, eres un hombre libre. La declaración no es un sueño, es real. El sonido de las cadenas al romperse es el sonido más dulce y a la vez más desgarrador que has escuchado en 12 años. La emoción te inunda, un torrente contradictorio de alivio, incredulidad y un dolor profundo por todo el tiempo perdido. Pero en medio de tu liberación, tus ojos se encuentran con los de Patsy, quien observa desde la distancia. Su mirada no es de envidia, sino de una resignación tan profunda que te parte el alma. Abrazarla sería condenarla, decirle adiós es abandonarla. Al subir al carruaje que te llevará lejos de allí, su figura se queda grabada a fuego en tu memoria, el símbolo eterno de todos los que se quedaron atrapados en las sombras, de aquellos a los que la justicia nunca llegó. Tu libertad, aunque dulce, sabe amarga. El viaje de regreso a Saratoga Springs es un sueño del que temes despertar. Cada milla recorrida alejándote de los campos de algodón es un latido más fuerte de un corazón que durante años solo supo latir con cautela. Y entonces, llegas. La ciudad es la misma, pero irremediablemente distinta. Y ellos están allí. Tu esposa, en cuyo rostro encuentras el mapa de 12 años de angustia y esperanza, pero con la misma fuerza en la mirada. Tus hijos, a los que dejaste como niños, ahora te reciben como adultos, con vidas propias que se construyeron en tu ausencia. Y ahí está, el golpe más dulce y desgarrador, un niño pequeño, tu nieto, que lleva tu nombre. Solomon. Escuchar ese nombre pronunciado en voz alta, con amor, en el seno de tu familia, es la confirmación final de que la pesadilla ha terminado. Abrazarlos es reencontrar un pedazo de tu alma que creías perdido para siempre. Pero la felicidad del reencuentro viene acompañada de la sombra de lo perdido. Ves los detalles de una vida que siguió su curso sin ti, las arrugas que no viste formarse, las historias de las que no fuiste parte, el simple y abrumador hecho de que el mundo siguió girando. Eres un hombre libre, has recuperado tu nombre y tu familia, pero no puedes recuperar los 12 años arrebatados. La marca de Platt, el esclavo, sigue grabada en tu piel y en tu memoria, un recordatorio permanente de la fragilidad de la libertad y del precio incalculable que pagaste por recuperarla. Pero la justicia, esa justicia por la que anhelaste durante 12 años, se muestra esquiva y amarga. Los hombres que te secuestraron, que te vendieron y robaron tu vida, nunca enfrentan un tribunal.
Las leyes de la época, corruptas y racistas, te ven como un hombre negro testificando contra blancos, y tu caso es desestimado sin contemplaciones. La impunidad es la última bofetada, la confirmación de que el sistema que te esclavizó sigue protegiendo a los monstruos. Pero Solomon no se rinde. Transforma su dolor en poder, en un arma de conciencia. Junto a un escritor abolicionista, plasma cada recuerdo desgarrador, cada humillación, cada latigazo, en las páginas de un libro titulado 12 años de esclavitud. Su testimonio se convierte en un grito estridente en el debate nacional, una herramienta visceral para el movimiento abolicionista que desnuda la brutalidad del sistema desde dentro. Solomon Northup, el hombre libre, se convierte en Solomon Northup, el luchador por la libertad, usando su propia historia como el argumento más poderoso contra la esclavitud. Su voz resonó con fuerza, pero el final de su propia historia se pierde en la bruma. Los registros históricos se tornan ambiguos, y su muerte queda envuelta en misterio, con indicios de que pudo ser secuestrado nuevamente. Su legado, sin embargo, es indeleble. No solo es el hombre que regresó del infierno, sino el que tuvo el valor de contarlo, asegurándose de que el mundo nunca olvidará el precio de una libertad que para muchos era tan frágil como un papel en llamas. La historia de Solomon Northup trasciende la biografía de un hombre para convertirse en un espejo brutal que refleja la maquinaria completa de un sistema diseñado para despojar a las personas de su humanidad. No es solo la tragedia de un individuo, sino el retrato de una nación ennegrecida por la hipocresía y la crueldad institucionalizada. Su viaje, desde la comodidad de su hogar hasta los campos de algodón bañados en sudor y sangre, nos obliga a enfrentar la verdad incómoda de que la libertad puede ser arrebatada en un instante y que la justicia no siempre llega para los que más la necesitan. Pero en medio de tanta oscuridad, su legado brilla como un faro de resistencia inquebrantable, la esperanza que se aferró a un nombre verdadero como un talismán y la resiliencia de un espíritu que se negó a ser quebrantado, incluso cuando su cuerpo estaba encadenado. Su vida nos interpela directamente, nos invita a no dar por sentado los derechos que hoy disfrutamos, a recordar que cada libertad conquistada está cimentada en historias de lucha y sufrimiento como la suya. Es una llamada a no olvidar, a mantener viva la memoria histórica no como un simple capítulo en un libro, sino como una lección permanente sobre el valor incalculable de la dignidad humana y la constante vigilancia que requiere protegerla.